a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí como cada semana en esta reunión organizada por Pedianeo con el auspicio de MD Pharma y con el respaldo de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Gracias nuevamente a Jorge Martínez, al doctor Jorge Martínez, por la invitación a ser parte de este evento, esta vez de pediatría. Soy Dimas Rosa, yo estoy transmitiendo desde Santa Marta, Colombia, aquí al frente del Mar Caribe y bueno, soy orgullosamente miembro del Grupo de Investigación de Centroamérica y el Caribe para la microbiota, probióticos y prebióticos. Y claro, vamos a hablar de microbiota en el día de hoy. El doctor Jorge me ha pedido que les cuente un poquito qué existe o cuál es el estado del arte, que sabemos de la relación que existe entre la vía del nacimiento con las enfermedades crónicas en el adulto. Y lo que él quiere saber o quiere que les cuente es que si este parto por cesárea o este parto por vía vaginal tiene alguna injerencia en la transmisión de la microbiota o en el nacimiento de la microbiota, en el surgimiento de la microbiota de este bebé que acaba de nacer. Ya sabemos que no hay transmisión de la madre al hijo, pero la microbiota se empieza a desarrollar desde el mismo momento del parto. Suponemos que cuando tenemos un parto por cesárea, el inicio de la colonización eh, no ocurre de una manera natural, que no se desarrollan de manera adecuada los microorganismos que se debieran estar desarrollando, que eso tiene una influencia directa sobre el sistema inmune con unas consecuencias que no conocemos, que apenas estamos empezando a entender, pero que si algo es claro es que ya tenemos mayor riesgo de desarrollar algunas enfermedades crónicas, sobre todo lo que tiene que ver con problemas inmunes, a diferencia de esta microbiota saludable que se siembra al momento del nacer a través del canal vaginal. Se siembra esta microbiota que es adecuada, que favorece el desarrollo de un sistema inmune adecuado y que nos va a llevar al desarrollo de una microbiota adecuada y un estado de salud. Es claro que existe esta conexión entre la vía del parto y las enfermedades crónicas y que nos ha tomado un tiempo aprenderlo, y a medida que la ciencia ha ido avanzando en la microbiota, en el conocimiento de la microbiota y su papel en la salud, hemos ido estableciendo esta relación. Vamos a hacer una secuencia durante la conferencia para tratar de aclarar un poquito esto. Primero, resaltar cómo para empezar a aclarar cómo hemos llegado a este punto. Vamos a hacer unos breves repasos sobre algunos puntos. Primero, la importancia que ha tenido el descubrimiento de la microbiota, el entendimiento de la microbiota, comprender la transmisión vertical, dice vesical, el corrector me hizo una jugada allí, pero es vertical, transmisión vertical microbiana. Vamos a ver algunos estudios de asociación y vamos a hacer al final un poquito de análisis y elucubraciones de qué pasaría si o qué podemos hacer para tratar de modificar o controlar un poco el impacto del parto por cesárea en la programación de la salud del individuo. Debemos decir sobre la microbiota que esto ha cambiado un poco en los numeritos, en los nombres, pero son conceptos ya bastante conocidos que tenemos según las publicaciones más recientes. Alrededor de 10 a la 11 células microbianas, habíamos estado hablando hace poco, hasta hace poco de 10 a la 14, le quitamos 3 ceritos allí, que están compuestos principalmente por bacterias, arqueas, hongos, protistas, es decir, parásitos, y hemos tenido que incluir allí también a los virus y especialmente a los fagos, es decir, los virus que tienen la capacidad de interactuar directamente con los microorganismos, especialmente con las bacterias. De las 200 divisiones o filos bacterianos que existen, predominan en nuestro organismo 5 de ellos.
A estos también recientemente les han cambiado el nombre y tenemos entonces el filo Bacillota, que era el que conocíamos anteriormente como Firmicutes, el filo Bacteroidota, que conocíamos como Bacteroidete, el filo Actinomycetota, que era el de las actinobacterias, el de las bifidobacterias, el Pseudomonadota, todavía cuesta trabajo aprenderse los nombres, que anteriormente conocíamos como proteobacterias, y las verrucomicrobias, que creo que ya tenían el nombre suficientemente complejo como para cambiarlo, y sigue siendo así. Estos son los términos que ahora se conocen. También estábamos hablando hasta hace un tiempo de que éramos superados el número de bacterias con relación a las células humanas, pero hoy en día lo más aceptado es que al menos tenemos un número similar de bacterias y de células humanas. Lo que sí sigue predominando el concepto que sí sigue vigente es que tiene alrededor de 100 veces, al menos 100 veces la capacidad genética del genoma humano. Hablamos que el genoma humano tiene 27.000 genes. En el primer estudio de Metagita en el 2010 se describieron 3.3 millones de genes microbianos, luego en el 2012 4.6 millones, luego en un estudio en el 2014 9.9 millones, y paremos ahí, pero que eh, lo que sí sabemos es que hay un gran potencial genético. Y lo que hay que aclarar es que estas bacterias, estos microorganismos, bacterias, hongos, arqueas, protistas y virus, son metabólicamente activos. Bueno, por lo menos hasta los protistas. Son metabólicamente activos y que se han ido estableciendo una serie de ejes que conectan a esta microbiota con absolutamente todos los sistemas, principalmente a través de sus metabolitos, y entonces empezamos hablando del eje intestino-cerebro o eje microbiota-cerebro, y ya estamos hablando hoy en día de ejes prácticamente con todos nuestros órganos que tienen la capacidad de producir una serie de metabolitos benéficos para la salud, como los ácidos grasos de cadena corta, la producción de antioxidantes, los mediadores antiinflamatorios, controlar el crecimiento de patógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nos deja claro que cuando tenemos una alteración de esa microbiota, nos va a conducir a una serie de enfermedades que se van a manifestar no solamente en el intestino, sino en todos estos otros sistemas. Entonces hablamos en sistema nervioso central de estrés, ansiedad, depresión, mm, y se han ido fortaleciendo cada vez más las relaciones con ellos, igual que las enfermedades pulmonares. Sabemos que el riesgo cardiovascular ahora tiene importante componente de la microbiota. Entonces, esto es simplemente para decir que la microbiota, todos estos microorganismos que tenemos en el intestino, al estar alterados, de alguna manera van a influenciar en el desarrollo de nuestras enfermedades más adelante. Y entonces, ¿cómo entendemos lo del parto? ¿Por qué nos cambia el parto, el pronóstico y el desarrollo de estas enfermedades hacia el futuro? ¿Qué tiene que ver la vía del nacimiento con el desarrollo de esta microbiota que principalmente está en el intestino y principalmente está en el colon? Y por eso es importante entender el concepto de la transmisión vertical microbiana de madre a hijo para que vayamos entendiendo por qué relacionamos esto. Número uno, ¿en qué momento nos llenamos de bacterias y de arqueas y de hongos y demás? Pues fíjense que no nos llenamos de bacterias. Las bacterias se llenaron de seres humanos. Las bacterias se llenaron de seres vivos, de seres más complejos, porque las bacterias son el primer microorganismo vivo que aparece hace cerca de 4.000 millones de años y estaban allí todo el tiempo. Luego aparecen las arqueas. Bueno, se dice que esto simplemente existen teorías de que ha sido una evolución progresiva desde esta célula única bacteriana hasta llegar a formar organismos más complejos, pero por ahora dejémoslo en que aparecen las arqueas, luego aparecen los eucariotes y ahí aparecen los animales.
aquí nos lleva a la primera conclusión. La evolución de todas las formas de vida complejas se han producido siempre, siempre, siempre en asociación con las bacterias, que son las primeras formas de vida en la Tierra. Luego viene el desarrollo, la evolución de este holobionte, que es la manera como nosotros llamamos a la conjugación de nuestro cuerpo humano, portando representantes de todas las ramas de los árboles de vida. Entonces tenemos allí adentro animales, nosotros como animal Homo sapiens, más los protozoos, más los hongos, más las arqueas, más las bacterias, más los virus que conforman la microbiota, todos formamos un holobionte y de esa manera nos desarrollamos y evolucionamos hasta cerca de un poquito más de 100.000 años cuando aparece la forma moderna del hombre actual. Y nos transmitimos toda la información genética por mecanismos que ya conocemos, pero hay que tener en cuenta que esta microbiota que se ha desarrollado conjuntamente con nosotros no se transmite a través de nuestros genes celulares humanos, sino que utiliza dos mecanismos principales que son el parto vaginal y la alimentación con la leche materna. Es la manera como la microbiota ha logrado transferirse a través de generaciones y generaciones, y esta línea matrilineal que habla de la microbiota primordial que se transmite desde hace tantos miles de años. Eso hace que hayamos podido tener conservar la huella filogenética de todas las comunidades microbianas que portamos en el momento. Es decir, la naturaleza de algún modo nos proporciona el mejor comienzo posible para lograr mantener esta eubiosis, estas bacterias de manera correcta. Una, el parto vaginal para recibir el microbioma de nuestra madre, y dos, la leche materna que favorece el establecimiento de bacterias beneficiosas. Y empezamos a entender cómo al no tener un parto vaginal se rompe toda esta cadena de transmisión de información de esta microbiota primordial y más si luego complementamos con fórmulas infantiles y no hacemos lactancia materna. Las primeras inquietudes de si existía una relación entre estas bacterias del momento del nacimiento empiezan a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, cuando todavía no estaba de moda la genómica, la metagenómica, y los estudios todavía se hacían basados principalmente en cultivos bacterianos. En este estudio del año de 1900, publicado en el 99, los autores logran mostrar que existen diferencias en la microbiota intestinal de niños nacidos por vía vaginal con diferencia de los nacidos por cesárea. Estas son las poblaciones de estudios que ellos utilizaron, 34 en vía vaginal, 30 en cesárea, y luego establecieron una serie de cultivos específicos. Entonces recordamos del maconqui agar, o los diferentes agares que son selectivos o específicos para el crecimiento de algunas microorganismos como los bacteroides, los Clostridium perfringens, como se llamaba en ese momento. Sabemos que hoy en día ya estamos hablando de clostridiales y demás. Con esto, estos autores mostraron que había una diferencia importante entre las taxas que existían en el bebé, a diferencia del que nacía por vía vaginal y el que nacía por cesárea. Vemos por vía vaginal resaltado en gris como las bifidobacterias, que son quizás de los microorganismos que vamos a mencionar más de una vez en esta presentación, están más aumentadas, tienen una presencia mucho más importante en los bebés nacidos por parto por vía vaginal. Ya sabemos hoy en día de los beneficios de las bifidobacterias, sobre todo en la producción de los ácidos grasos de cadena libre, en la regulación de los
de los toll-like receptores, etcétera, etcétera, con un papel muy importante desde el momento del nacimiento para el desarrollo de nuestro sistema inmune. Por el contrario, los Clostridium, los Zeper-Pringens, se vieron más aumentados, especialmente, miren esa diferencia tan importante en el día 30 después del parto, cuando ocurría por cesárea. Lo importante es mostrar que habían grandes diferencias. Los bacteroides frágiles también son de vital importancia, especialmente en el desarrollo y entrenamiento de nuestro sistema inmune, como lo vamos a mencionar más adelante. Pasaron prácticamente 10 años cuando aparece este estudio que ya se ha vuelto clásico y que se presenta una y otra vez en las conferencias de microbiota, de la doctora María Gloria Domínguez Bello, donde ya no solamente caracteriza las taxas, es decir, allá estábamos hablando de gérmenes en particular. Ella lo que quiso mostrar aquí era si las comunidades bacterianas de los bebés que nacían por parto vaginal o por parto por cesárea eran diferentes. Esto es un gráfico que técnicamente se llama, que nos muestra diversidad beta, es decir, qué tan diferente son las muestras o los microorganismos de un individuo comparado con otro individuo. Y existen unas fórmulas matemáticas para dibujarlos de una manera tridimensional, de tal modo que entre más se parezcan, entre más similitud haya, los puntos van a quedar dibujados más cercanos, mientras que si hay mayor disimilitud, si hay mayor diferencia, los puntos van a quedar eh, por separado. Les quiero resaltar primero que miren los puntos verdes, los puntos rojos, los puntos azules, que son los microorganismos de diferentes partes del cuerpo, de diferentes hábitats corporales de la mamá. En la parte de arriba vemos los microorganismos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Estos son estudios que se hacen con muy poquitas personas, 7 personas aquí. Y así se dibujan las características de la microbiota oral. Vemos que todas tienen una microbiota muy similar y ubicada en una zona por acá. Mientras que la microbiota de la vagina de estas mismas personas se dibuja por acá abajo a la izquierda y la microbiota de la piel se dibuja abajo a la derecha. Y miren cómo llama la atención que la microbiota intestinal de los bebés que nacieron por parto vaginal es mucho más similar, tiene mayor similitud con la microbiota de la vagina de sus mamás, mientras que los bebés que nacieron por cesárea, su microbiota intestinal, recalco intestinal, las que están representadas en azul clarito, tienen mayor similitud con la microbiota de la piel de las mamás. Le voy a mostrar esto, lo que intenta mostrar acá ya, esto es diversidad alfa, quiere decir cómo se compone, cómo se diferencia, qué tipo de bacterias hay dentro de cada muestra. Más que saber si son prebotelas, como están aquí a la derecha, Neisseria, los nombres y todas las cosas, lo importante que miremos son los colores, que es lo que más información nos da. En la primera columna vemos la composición de la microbiota oral, una composición tipo de una microbiota oral de una mamá, y luego vemos cómo aparece la composición tipo de la microbiota de la vagina de la mamá. Llama la atención la gran presencia de lactobacillus, que eso lo sabemos de antes, que son los gérmenes predominantemente allí. Y luego vemos en esta tercera columna cómo es la composición bacteriana de la piel de las mamás. Vemos que hay gran diferencia en esta composición bacteriana de la vagina comparada con la de la piel. Y ahora les voy a mostrar el microbioma intestinal del bebé que nace por vía vaginal, que tiene una composición, aunque las proporciones pueden ser un poco diferentes, tiene una composición bastante, pero bastante similar, y pudiéramos decir que calcada de la mamá,
Y los bebés que nacen por cesárea copian en su intestino las bacterias que están en la piel de las mamás. Más interesante mirar, porque hay diferencias de personas. Entonces, por ejemplo, los bebés que nacieron por parto vaginal creo que fueron 4 solamente. Compararon individualmente, porque lo que vimos antes era una comparación media, lo que estamos viendo ahorita es una comparación individual, cómo es la microbiota de la mamá uno comparado con la microbiota vaginal de la mamá uno comparado con la microbiota intestinal del bebé uno calcada. Vagina de mamá con intestino de bebé 2 es un poco diferente, pero en el bebé 3 otra vez es similar y en el bebé 4 es similar. Entonces, la conclusión de este gráfico aquí es que a pesar de que las composiciones bacterianas de las comunidades bacterianas de las diferentes mamás pueden diferir en algunos casos, parece ser que el bebé calca en su intestino el modelo de la composición microbiana de la vagina de la mamá en el intestino. Y ahora sí miremos un poco qué es lo que hay de diferente, es decir, qué es lo que crece más en en la microbiota intestinal del que nace por vagina que el que nace por cesárea. Esto es una manera logarítmica de presentar las diferencias y que nos hace más evidentes cuando tenemos algunas taxas que son más predominantes que otras. Entonces, debajo de esa línea punteada, vemos las que son como similares en todas, y hacia la izquierda vemos la composición de los bebés nacidos por parto vaginal y a la derecha los nacidos por parto por cesárea y las taxas redundantes en estos bebés nacidos por parto vaginal son bacterias que pudiéramos calificar globalmente como de bacterias benéficas. Ahí hay muchas bifidobacterias, también hay beilonelas, pero especialmente todo esto que tiene que ver con bifidobacterias, pero especialmente estamos hablando de microorganismos benéficos. Mientras que las taxas que componen, que redundan, que son excesivas en los bebés nacidos por parto vaginal, aparecen una serie eh, de gérmenes que eventualmente pueden ser patógenos, que los que llamábamos anteriormente proteobacterias, para no complicarnos con el nuevo nombre Pseudomonadota. Entonces encontramos Clostridium, encontramos enterobacterias, encontramos gérmenes que eventualmente pueden llegar a ser patógenos. Entonces miramos, por ejemplo, la presentación del desarrollo de estos gérmenes patógenos, no solamente al momento del nacimiento, sino en este gráfico que ya nos lo muestra 3 meses después, donde tenemos diferentes Clostridium sobreexpresados en los niños que nacieron por cesárea. Y ahora un poco pues de la relación que tiene estas bacterias, porque de nada me sirve decir tiene un Clostridium o tiene una bifidobacteria, si yo no intento ir un poquito más allá y entender cuál es la repercusión metabólica o en el sistema inmunitario que nos produce esta diferencia de colonias bacterianas. Entonces, esto lo voy a mostrar muy someramente, muy rápidamente, pero quiero que quede el concepto. Las células, las natural killer, se producen en el timo y ellas migran al colon durante las primeras semanas de vida, digamos durante las primeras 8 semanas de vida. Y estos son experimentos que nos enseñan mucho, que son hechos en ratones libres de gérmenes. Y cuando estas células migran al intestino sin la presencia de microbiota, produce una sobrepoblación de esas natural killer que van a desencadenar un proceso inflamatorio complejo en el colon de estos ratones, haciéndolos más susceptibles a desarrollar colitis, ¿no? Pero cuando tratamos de convencionalizarlo o por lo menos de
monocolonizarlos, es decir, poniendo un solo germen. Ya vimos que el bacteroide fragilis es muy importante si lo convencionalizamos por aquí en la segunda, tercera, cuarta semana. Esta migración de células al intestino se mantiene más controlada a través de metabolitos que se encargan de ello, desarrollando un colon un colon más saludable. Este ejemplo lo podemos repetir de igual manera en los pulmones, en los pulmoncitos de estos ratones libres de gérmenes, donde la sobrepoblación de estos natural killers hacen que estos pulmones sean muy susceptibles a asma, que cuando los colonizamos tempranamente con el bacteroides fragilis, logramos un control produciendo pulmones sanos, pero llama la atención, igual que en el primer gráfico que no lo mencioné, cuando se colonizan tarde, es decir, cuando pasa esta ventana de oportunidad que estamos hablando, eh, perdón, corrijo, hasta las 2 semanas de edad, en el caso de este modelo experimental con ratones, cuando yo hago esta colonización tardía, el asunto no me funciona. Entonces no me funciona estar tomando bacteroides frágiles en la vida adulta o más allá, en cualquier momento más allá de esta ventana de oportunidad. Esto hay que solucionarlo temprano y hay que hacer esta recolonización temprana para obtener pulmones saludables. Otro modelo es el último que va a mostrar simplemente para mostrar cómo es un poco la asociación entre tener o no tener diferentes tipos de gérmenes en nuestro intestino. Este acá es lo que se analiza es el suero y se ve como la expresión de la inmunoglobulina E en los ratones libres de gérmenes está absolutamente exagerada, está incontrolada, no está controlada. Y ese exceso de inmunoglobulina E es lo que nos pone en riesgo de anafilaxis, por decir algo, pero es que también de otra serie de enfermedades alérgicas, rinitis, dermatitis mediada por inmunoglobulina E. Igual, si hacemos la población tarde no pasa nada, pero cuando se poblan temprano, cuando se convencionalizan temprano, se logra una respuesta adecuada a la anafilaxis. Esto ha intentado ir avanzando mucho y cada vez se ha ido poniendo más complejo. Entonces, este es un estudio muy importante, muy reciente, del 2022, donde intentan hacer dos tipos de asociaciones. Estos son mapas de calor. Arriba están marcados en verde los que nacieron por parto vaginal, es decir, todas las columnas debajo de verde son parto vaginal, todas las columnas debajo de rojo son partos por cesárea. Y a la derecha son cualquier cantidad de gérmenes que se logran identificar. Entonces ya no son los 3 o 4 que se lograron en el año 99 con cultivos, sino que con metagenómica vamos a lograr identificar muchísimos, pero muchísimos más. Los colores dentro del cuadro de este mapa nos muestran en rojo cuando hay mucha abundancia, cuando hay abundantes, y en azul cuando se muestran muy poquitos. No quiero entrar en detalles aquí de hacer diferencias entre los vaginales y los partos por cesárea, sino que el mensaje que les traigo es que en este estudio, además de identificar cuáles son las taxas flojas, débiles, no predominantes, con respecto a la vía del parto, también estamos tratando de hacer modelos predictivos que nos muestren, que nos puedan decir un poco hacia el futuro. Todavía no lo sabemos, este estudio todavía no es capaz de concluir, todavía no es capaz de decirlo, pero ya se están haciendo los trabajos, porque si yo conozco qué bacterias tengo, es decir, sabemos el genoma, puedo saber sus metabolitos, sabemos el metaboloma, sabemos qué son capaces de hacer y qué no son capaces de hacer. Entonces, dependiendo de esta población bacteriana, yo puedo tratar de predecir cómo es el metabolismo de esta persona en el adulto. Entonces, por mencionar algunos aquí al azar, cómo va a ser su metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los lípidos, de los aminoácidos,
cómo va a estar su sistema endocrino, cómo va a estar su respuesta o su predisposición a desarrollarse las cancerosas, etcétera, etcétera. La enfermedad neurodegenerativa, cómo se comportaría dependiendo de esto. Entonces, es la manera ya un poco más detallada de mostrar lo que vimos en esos primeros gráficos con flechas y canales donde nos relacionaban la microbiota con una serie de enfermedades más allá arriba. Aquí la microbiota y acá en las enfermedades en los diferentes sistemas. ¿Qué sabemos o qué asociaciones existen? Vamos a hacer simplemente un listado de las cosas que aparecen. ¿Por qué viene la preocupación por asociar esto? Este es un gráfico también clásico y que yo creo que no pasa ningún evento de microbiota donde alguno o más de uno de los conferencistas los muestren, porque esto fue algo que hizo Bach en el 2002 y que mostró, nos abrió los ojos para poder estar hoy en día hablando de todos estos temas. En estas 5 décadas del 50 hasta el año 2000, las enfermedades infecciosas o las repercusiones directas de ellas tuvieron un descenso impresionante gracias a una serie de medidas de salud a las cuales estamos tremendamente agradecidos, pero que a la vez en la misma década, esto que Martin Glaser ha llamado las plagas modernas, se han ido aumentando de manera significativa. Y quiero recalcar aquí alergia, obesidad, asma, entre otras. Y como es el tema de hoy, quiero mostrar este gráfico que de alguna manera se parece, aunque está muy decente. Este es el porcentaje de partos por cesárea entre el año 70 y el año 2000 en Dinamarca, un país con un sistema de salud muy controlado y donde si algo queremos saber de salud pública, pues de cómo se hacen las cosas con salud pública es copiar los modelos, intentar copiar los modelos daneses. Y ellos nos muestran cómo el porcentaje de partos por cesárea se ha ido aumentando de una manera significativa, aunque ellos llegan escasamente en el 2010 al 20%. Digo escasamente porque, por mencionar algo, estas son estadísticas colombianas publicadas en el año 2015 con datos recolectados entre el 1998 y 2013, por decir números redondos, 15 años del 2000 al 2015 cuando fueron publicadas, y vemos el ascenso constante del porcentaje de partos por cesárea hasta llegar a un promedio del 46% y bajando los partos vaginales del 70 al 53% según estos estudios. Esto es la media nacional, pero llama la atención como estos departamentos, estas regiones geográficas casualmente relacionadas con nuestro Caribe, el Atlántico, Barranquilla, nuestras islas de San Andrés, Sucre, Magdalena, que aquí es donde estoy yo, en Santa Marta, en Montería, Córdoba, en Cartagena, Bolívar, en Valledupar, los porcentajes de partos por cesárea llegan a un 75%. 75% de los partos son por cesárea. Este aumento explosivo del número de partos por cesárea tendrá alguna relación. Existen varios estudios que son de los cuales voy a intentar mostrar algunas cosas. Este es un estudio realmente débil porque es un metaanálisis de casos de observacionales donde intenta mostrar la relación que puede haber entre el parto por cesárea y la instauración de diabetes mellitus tipo 1, y en el cual encuentran una relación positiva. Este es un estudio que aparece después, mucho después, en el año 2014, pero este es un análisis que se hace bivariado, es decir, se analizan dos variantes al mismo tiempo, es decir, cesárea más cualquiera de estos factores de riesgo que aparecen aquí, más y buscan relacionarlo. Fíjense que, por ejemplo, el solo parto por cesárea no pareciera de tener algún tipo de relación con esto de la instauración de enfermedades atópicas, pero cuando los dos papás son alérgicos y el parto es por cesárea,
la relación es muy importante, la exposición al humo del cigarrillo, y en este estudio encontraron también el parto por cesárea y la exposición a mascotas. Y este es uno de los estudios más importantes, otra vez, eh, de Dinamarca. Se analizaron los registros nacionales durante 35 años, desde el año 77 hasta el año 2012, más de 2 millones de niños de partos se analizaron aquí y se encontró relación con absolutamente todas estas que estoy poniendo allí. Asma que aparece en mayores de los 5 años, enfermedad del tejido conectivo, la artritis juvenil. Aquí no encontraron relación con diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad inflamatoria intestinal, la deficiencia inmune, leucemia y bueno, la fractura de brazos la ponen allí como un controlador para verificar que los números sí los estén calculando bien. La pregunta que siempre hace y siempre aparece, ¿tiene algo que ver el parto con cesárea con autismo? Aquí se analizan muchísimos, pero muchísimos son muchísimos, 20 estudios, más de 10 millones de partos, encuentran alguna relación. Había estudios que no mucho, pero cuando los ponemos todos juntos y estos estudios que se han realizado, que aparecen aquí al final, porque ellos los ordenan entre los, empezando el que menos tenía relación con el que sí, encuentran que sí existe una relación, decir, aumento del riesgo para desarrollar algún trastorno del espectro autista en bebés nacidos por cesárea, y lo mismo con el déficit de atención. Esto hace parte del mismo análisis con más de 10 millones de partos. Esta es una revisión sistemática bastante reciente con el tema de obesidad, para que no haya confusión con la línea de corte aquí. Este es el 0, y aquí esto sí lo tenemos claro. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 estudios, perdón. Y todos muestran absolutamente relación con aumento del riesgo para el desarrollo de obesidad en los bebés nacidos por parto por cesárea. Y para cerrar el tema, entonces, ¿qué hacemos con todo este problema? Eh, eh, Restaurar microbiota. ¿Será que sembrar estas estrategias de sembrar, intervenciones de sembrar microbiota pueden servir para algo? Entonces, este esquema simplemente lo que nos está mostrando es que arriba tenemos al bebé que nace con su microbioma saludable por parto vaginal, y al que le cortamos su cadena de transmisión vertical de microbiota, y entonces lo ponemos en mayor riesgo de enfermedades inmunes, inflamatorias, que en el parto vaginal. Y será entonces que si yo hago algún tipo de intervención para manipulando, para sembrar microbiota, lo vamos a lograr. Ya se han hecho algunas cosas. Este es uno de los primeros, otra vez María Gloria Domínguez Bello, quien publica este estudio en el año 2016, donde ponen una gasita en la vagina de la mamá 1 hora antes del parto, y luego de que el bebé nace por cesárea, la gasita de la vagina de la mamá se le pasa por la boca, por la cara y por el resto del cuerpo. Ella en este estudio logra mostrar que existe algún tipo de restauración parcial. En azul, los de parto vaginal, los bacteroides, lactobacilos, etcétera, predominantes y redundantes aquí. En los del parto por cesárea, estas taxas están prácticamente desaparecidas, se ven en el rojo aquí, mientras que en verde se ve los que fueron sembrados o inoculados, y logran mostrar que existe una recuperación de estas taxas. Ahora, la consecuencia clínica de esto, por lo menos hasta ahí, no se sabía. Se han hecho otras cosas diferentes también, entonces ya no es una gasa que viene de la vagina de la mamá, sino este es un estudio donde lo que se hace es una transferencia de microbiota fecal al bebé nacido por cesárea a través de una sondita nasogástrica. Hacen una preparación de esto y lo siembran directamente en el intestino del bebé, procediendo de la microbiota fecal de la mamá, ya no vaginal, sino fecal. Yo les quiero mostrar aquí otra vez la composición bacteriana de diferentes momentos de cómo es el desarrollo de la microbiota después del
del parto vaginal en este experimento y otra vez, no me interesan mucho los colores, pero sí quiero mostrar el del rojo, que son las bifidobacterias, y este es el desarrollo típico de las bifidobacterias que se desarrollan durante los primeros días. No nacen con las bifidobacterias, se desarrollan durante los primeros días y ahí juega un papel importantísimo la alimentación con lactancia materna. Y esta es la manera que ocurre en el bebé que nace por cesárea, nace con unos niveles altos de bifidobacterias, pero que se van desapareciendo progresivamente hasta llegar a estar pero muy por debajo del momento del nacimiento. Mientras que estos bebés que fueron inoculados, que fueron transferidos de la microbiota fecal materna, tienen unos niveles importantes de bifidobacterias, quise aquí resaltarlos porque son los más obvios y los más visibles en este gráfico y mostrar el impacto que esto puede tener. Mas, sin embargo, la respuesta para esta pregunta que se hace otra vez María Gloria Domínguez Bello es, número uno, hay evidencia que restauran parcialmente el desarrollo del microbioma más cerca, más parecido a los del parto vaginal, pero ningún ensayo controlado, aleatorizado, ha demostrado que esta siembra cambia el microbioma infantil y que mejore los resultados en salud. Y se necesitan ensayos controlados, aleatorizados, a gran escala, bien diseñados y bien rigurosos. Y obviamente que hay que tener cualquier cantidad de precauciones porque obviamente van a tener contraindicaciones y ya no a todos se les va a poder sembrar ni la vaginal, ni la fecal, etcétera, porque hay que tener muchísimo cuidado. Ya resumiendo, ya para salir, hay que tener en cuenta entonces que sí existe una relación entre la vía del parto y una serie de enfermedades hacia el futuro mediados por respuesta inmune, pero también hay que ser justos y hay que decir que existen una serie de variantes alrededor del parto, por ejemplo, que el bebé sea pretérmino, que exista diabetes gestacional, el índice de masa corporal de la mamá, si hubo una coriomionitis, un proceso infeccioso alrededor del parto, pues obviamente que esto sumado a la cesárea va a generar unas alteraciones en el desarrollo de la respuesta inmune y habrán enfermedades futuras. Por eso ya muchos de los estudios, cuando intentan hacer esta asociación entre parto por cesárea y parto por vaginal, hablan de parto por cesárea electiva. La cesárea que aparentemente no tuvo ninguna indicación y que sencillamente fue una elección de la mamá. La Organización Mundial de la Salud es muy clara en esto y dice que hasta un 10 o 15% del total de los partos muy probablemente pueden llegar a requerir la cesárea y tiene unas indicaciones muy puntuales: coriomionitis, eclampsia, el síndrome Hell, asfixia perinatal, prolapso del cordón, la placenta previa, el trabajo de parto que no progresa, la ruptura uterina, etcétera. Es decir, hay unas indicaciones claras, puntuales, y el electivo no está dentro de eso. Las indicaciones neonatales, el niño grande, el que tenga malformaciones, el HIV, el herpes genital, etcétera. Es decir, sí, hay que hacer cesáreas, pero hay que hacerlas cuando sea necesaria. Lo otro que ha mostrado la Organización Mundial de la Salud es que cuando tenemos cesáreas por encima del 15%, aumentan más el riesgo de la mamá, aumentan más el riesgo de los bebés, aumenta el uso de antibióticos, aumenta las estancias hospitalarias y los números de mortalidad perinatal y de morbilidad perinatal no se disminuyen aumentando el número. Al contrario, pueden ser contraproducentes. Espero con esto pues, dejar este mensaje al momento de tomar una decisión como médico, como obstetra, como pediatra, como paciente, si esta va a ser la vía del parto o esta. Muchas gracias.